Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado innumerables debates, suspiros y teorías en redes sociales. Si lo adivinaron, vamos a analizar la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hacer el típico repaso superficial. No, hoy vamos a profundizar en esa conexión que tanto nos ha cautivado, en esa química que traspasa la pantalla, en ese algo especial que muchos perciben entre ellos. Vamos a intentar descifrar el amor que Kerem siempre soñó, o al menos, el amor que muchos de nosotros creemos que él soñó, y cómo Hande podría encajar perfectamente en ese ideal. Sé que este tema es delicado y genera opiniones encontradas, así que les pido que mantengamos una actitud respetuosa en los comentarios. La idea es analizar, teorizar y disfrutar, no crear polémica innecesaria. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Subimos vídeos como este regularmente explorando el mundo del entretenimiento turco, analizando relaciones entre celebridades y trayendo las últimas noticias y tendencias. No se pierdan nada. Además, denle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Bien, para entender la posible dinámica entre Kerem y Hande, creo que primero debemos entender un poco sobre Kerem Bürsin. Kerem a menudo proyecta una imagen de un hombre seguro de sí mismo, carismático y con un gran sentido del humor. Pero si observamos con atención sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sobre todo, la forma en que interactúa con las personas que le importan, podemos vislumbrar una faceta más profunda y sensible. Kerem parece valorar la autenticidad por encima de todo. Él mismo se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Esto sugiere que en una relación, él buscaría a alguien que también sea genuina y real, alguien que no tenga miedo de mostrar sus vulnerabilidades. No creo que le importe tanto la perfección superficial, más bien, creo que busca una conexión real, profunda y basada en la honestidad. Además, Kerem parece ser un hombre muy leal y comprometido. Una vez que se entrega a algo o a alguien, lo hace con todo su corazón. Esto es evidente en su dedicación a su trabajo, a sus proyectos benéficos y a sus amigos cercanos. En una relación, esto se traduciría en un compañero leal, protector y dispuesto a darlo todo por la persona que ama. Otro aspecto importante de la personalidad de Kerem es su lado aventurero y espontáneo. Le encanta viajar, explorar nuevas culturas y probar cosas nuevas. En una relación, buscaría a alguien que comparta su espíritu aventurero y que esté dispuesta a salir de la zona de confort. No creo que le atraigan las personas demasiado convencionales o predecibles. Necesita a alguien que lo mantenga en alerta, que lo inspire y que lo desafíe constantemente. Entonces, ¿qué tipo de amor sueña Kerem? Yo diría que sueña con un amor auténtico, leal, aventurero y lleno de pasión. Un amor que lo haga crecer como persona, que lo inspire a ser mejor y que le permita ser él mismo sin reservas. Un amor que no sea perfecto, pero que sea real y significativo. Un amor que dure. Ahora, pasemos a Hande Erçel. Hande también proyecta una imagen de belleza y talento, pero al igual que Kerem, hay mucho más debajo de la superficie. A través de sus entrevistas y apariciones públicas, podemos observar una mujer sensible, inteligente y con una gran fortaleza interior. Hande ha superado muchos desafíos en su vida, incluyendo la pérdida de su madre. Esta experiencia la ha moldeado y la ha convertido en una persona resiliente y con una gran empatía hacia los demás. Creo que esto la hace una persona muy comprensiva y compasiva, capaz de entender y apoyar a su pareja en los momentos difíciles. Además, Hande parece ser una persona muy familiar y cercana a sus seres queridos. Valora mucho sus relaciones con su familia y amigos, y siempre está dispuesta a brindarles su apoyo. En una relación, esto se traduciría en una compañera leal, cariñosa y dedicada. Al igual que Kerem, Hande también parece valorar la autenticidad y la honestidad. No le gusta la falsedad ni la superficialidad, y prefiere rodearse de personas que sean genuinas y reales. En una relación, buscaría a alguien que la acepte tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y que no trate de cambiarla. Entonces, ¿cómo encaja Hande en el amor que Kerem podría soñar? Creo que hay varias razones por las que podrían ser una pareja perfecta. En primer lugar, ambos parecen valorar la autenticidad y la honestidad. Ambos se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Esto crearía una base sólida para una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. En segundo lugar, ambos tienen una gran fortaleza interior y una capacidad de superar los desafíos. Han enfrentado momentos difíciles en sus vidas y han salido adelante con resiliencia y determinación.
Esto les permitiría apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y construir una relación sólida y duradera. En tercer lugar, ambos parecen ser personas muy leales y comprometidas. Una vez que se entregan a algo o a alguien, lo hacen con todo su corazón. Esto garantizaría una relación llena de amor, dedicación y apoyo incondicional. En cuarto lugar, ambos tienen un lado aventurero y espontáneo. Les encanta viajar, explorar nuevas culturas y probar cosas nuevas. Esto les permitiría compartir experiencias emocionantes juntos y mantener la chispa viva en la relación. Además, no podemos ignorar la innegable química que existe entre ellos. Su conexión en pantalla es innegable, y muchos creen que esa química se extiende fuera de la pantalla. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos, todo sugiere que hay algo más que amistad entre ellos. Por supuesto, es importante recordar que esto es solo una especulación. No sabemos qué pasa realmente entre Kerem y Hande, y es posible que sean solo amigos. Pero como espectadores, no podemos evitar fantasear con la posibilidad de que estén juntos y que estén viviendo el amor que muchos de nosotros soñamos. Ahora, vamos a analizar algunos momentos clave que han alimentado los rumores y las esperanzas de los fans. Recuerden la complicidad durante las entrevistas de Senkalkam. La forma en que se complementaban las frases, las miradas cómplices, las risas espontáneas, era evidente que había una conexión especial entre ellos. Luego recordemos las publicaciones en redes sociales durante el rodaje de la serie. Las fotos y los vídeos que compartían, mostrando su cercanía y su buen humor, no hacían más que avivar los rumores de romance. ¿Y qué decir de los viajes que hicieron juntos? Las escapadas a Maldivas y otros destinos paradisíacos, donde se les vio disfrutando de su compañía mutua y compartiendo momentos especiales, fueron la confirmación definitiva para muchos fans de que estaban enamorados. Incluso después de que se confirmara su ruptura, muchos fans se niegan a creer que su historia de amor haya terminado. Siguen buscando señales y pistas que indiquen que todavía hay algo entre ellos. Y sinceramente hay momentos que hacen que uno se pregunte si realmente han seguido caminos separados. Por ejemplo, recuerden la reciente aparición de Kerem en un evento donde le preguntaron sobre Hande. Su respuesta fue evasiva, pero al mismo tiempo parecía haber un brillo especial en sus ojos. No negó que la extrañaba, y dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. También recordemos que ambos siguen interactuando en redes sociales. Se dan me gusta y se comentan las publicaciones mutuamente, lo que sugiere que al menos mantienen una relación cordial. Por supuesto, esto no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Pero sí significa que la conexión entre ellos sigue presente, y que el cariño y el respeto mutuo no han desaparecido. En mi opinión, la clave para entender la relación entre Kerem y Hande está en la madurez y el crecimiento personal. Ambos han madurado mucho desde que se conocieron, y han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una relación. Es posible que en el pasado no estuvieran listos para comprometerse a largo plazo. Pero ahora, después de haber vivido experiencias significativas y haber superado desafíos, es posible que estén en un momento diferente de sus vidas, un momento en el que estén más dispuestos a apostar por el amor y a construir un futuro juntos. Si realmente están destinados a estar juntos, creo que el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su belleza y fantaseando con la posibilidad de que estén viviendo el amor que Kerem siempre soñó. Pero más allá del romance y el espectáculo, hay una lección importante que podemos aprender de la historia de Kerem y Hande. Y es que el amor verdadero no se puede forzar. El amor surge de forma natural, cuando dos personas se conectan a un nivel profundo y se aceptan tal como son. No importa cuántas expectativas tengamos, o cuántas presiones externas existan, el amor verdadero solo puede florecer si es auténtico y genuino. Y si no es así, es mejor dejarlo ir y seguir buscando hasta encontrar a la persona que realmente nos complementa y nos hace felices. Y quizás ese es el mensaje más importante que podemos extraer de esta historia, la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de buscar la autenticidad en nuestras relaciones y de no conformarnos con menos de lo que merecemos. En resumen, hemos explorado el posible amor que Kerem siempre soñó, analizando su personalidad y sus valores, y comparándolos con las cualidades de Hande Erçel. Hemos visto cómo ambos comparten una serie de características que podrían hacerlos una pareja perfecta, incluyendo la autenticidad, la lealtad, el espíritu aventurero y la fortaleza interior. También hemos repasado algunos momentos clave que han alimentado los rumores de romance, y hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez y el crecimiento personal en una relación. Hemos dicho que aunque no podemos saber con certeza qué pasa realmente entre Kerem y Hande, no podemos evitar fantasear con la posibilidad de que estén juntos y que estén viviendo el amor que muchos de nosotros soñamos.
Y hemos concluido que, más allá del romance y el espectáculo, la historia de Kerem y Ande nos enseña una lección importante sobre la autenticidad, la honestidad y la importancia de ser fieles a nosotros mismos en nuestras relaciones. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo y lleno de especulaciones sobre Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande están destinados a estar juntos? ¿Qué cualidades creen que son más importantes en una relación? ¿Qué otros momentos clave de su relación recuerdan ustedes? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. Y antes de despedirme, quiero pedirles que hagan algo muy importante. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Ayuda mucho al canal. También compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfruten de los dramas turcos y las historias de amor. Cuanto más lo compartan, más personas podrán disfrutar de nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Subimos vídeos nuevos regularmente sobre el mundo del entretenimiento turco, análisis de relaciones entre celebridades y las últimas noticias y tendencias. No se lo querrán perder. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por ver el vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.